Saludos. Somos estudiantes de la materia Automatización Industrial 2 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En esta ocasión vamos a hacer como proyecto la comunicación entre el PLC General Electric FANUC Versamax Micro y el variador de velocidad AEF60LP Micro vía Modbus RTU. Para este proyecto vamos a utilizar la interfaz Proficy para poder cargar y realizar mi programa en el mismo y luego cargarlo al PLC. Entonces vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es la configuración del puerto maestro mediante el comando 65520. Nos vamos a referir al manual del variador, donde en la página 14 tenemos una tabla de comandos que nos van a servir para parametrizar la comunicación vía Modbus. Entonces, voy a explicar de esta manera cómo funciona mi código que es utilizado para la comunicación. Tenemos una entrada discreta que va a activar una bobina de flanco positivo. Al momento de activar esta bobina, y uno se va a encargar de activar la bobina flanco, que va a cargar toda la parametrización de la comunicación al PLC. Entonces empezamos por utilizar este bloque BLK Move Word. Tenemos en la entrada IN1, por cuestiones de diagnóstico de estado, configuramos este parámetro con 0. Nos damos cuenta que aquí en la salida tenemos el registro 1, que va a ser el registro donde vamos a inicializar toda nuestra parametrización. En la entrada IN2 empezamos recién a configurar nuestros comandos de acuerdo a la tabla. Por lo tanto, la palabra 1, como nos indica en value, tenemos que es 16 por defecto, para que sea RTU Master. En la palabra 2 y N3 nos indica el manual que debemos configurarlo con 0. Entonces, en la entrada IN4, el manual nos indica que debemos ver la página 9. Entonces nos vamos a la página 9 del manual y nos indica la palabra 3 que vamos a utilizar registros en este caso, porque es lo que vamos a cargar. Entonces ponemos 08. Vuelvo a la página 14, voy a la palabra 4 y me manda nuevamente a la página 9, que es para ver el status word address, pero a ese status word address le voy a restar 1. En este caso mi registro es 0001, menos 1 es 0. Entonces eso es lo que voy a poner en la palabra 4, que es la entrada IN5. En la palabra 5 me dice que por defecto pongamos 0. Igualmente en la palabra 6, que respectivamente es en la entrada IN6 e IN7. Como no me alcanzan las entradas, entonces yo voy a poner otro bloque BLK Move Word, pero voy a continuar con el número de palabras con el que me quedé anteriormente. Entonces nos correspondería en este caso la palabra 7, y nos indica el manual que debemos colocar 65520. Démonos cuenta que en la salida tenemos el registro 8, que lógicamente empezamos en el registro 1, con todas las entradas que tenemos, 1 más 7, entonces deberíamos de empezar aquí con el registro 8. Nos vamos ahora, en este caso nos tocaría la palabra
8. Entonces el manual nos indica que debemos poner 3, que es el protocolo Modbus RTU. Lo podemos ver en la descripción. Ahora configuramos seguidamente la palabra 9. Nos indica pongámosle 1, que va a ser el mode master en la entrada y N3 del nuevo bloque, del segundo bloque, perdón. Nos quedamos en la palabra 9, ¿no? Ahora vamos a configurar la palabra 10. En este caso hemos puesto 5, que es la velocidad a la que se va a comunicar. En este caso la medimos en baudios. Debemos poner 5 porque hemos configurado en el drive a 9600 baudios. Vamos ahora a la palabra 11, que se refiere y hace referencia a la paridad. En este caso ponemos none. No vamos a utilizar ninguna paridad en la comunicación. Vamos a la palabra 12 y debo de poner en hardware 0, que es el flujo de control. Voy a la palabra 13, pongo 0. Ahora voy a la palabra 14, pongo 2 segundos, que va a ser el tiempo de respuesta del mensaje. Ahora voy a la palabra 15, debo de poner 1. Me indica el manual 1, pero en este caso voy a seleccionar 0, que va a ser el bit por carácter. La palabra 16 me indica el manual que debo colocar 0 por defecto, y la palabra 17 igualmente 0 por defecto. En la palabra 17 voy a colocar 0 por defecto, que en este caso sería la entrada IN4 del tercer bloque. Vale recalcar que no me alcanzaron nuevamente el número de entradas, entonces sigo concatenando bloques. En la palabra 18 ponemos 0 por defecto. Vemos en la descripción que al poner 0 estamos utilizando un modo semiduplex en la comunicación Modbus RTU como maestro. En la palabra 19 vamos a colocar 0 por defecto. En la palabra 20, que es la entrada IN7, vamos a colocar 0 por defecto. Nuevamente no me alcanzaron las entradas, voy a colocar otro bloque, BLK-Move Word. Y continúo, ¿no? Vale recalcar que siguen sumando el número de registros de acuerdo a las entradas que voy utilizando. Ya voy por el registro 22. Bueno, entonces en la entrada IN1 voy a poner la palabra 21, que es 0 por defecto, y la palabra 22, que es 0 por defecto. El resto de entradas que no están indicadas en el manual, porque ya llevo hasta la palabra 22, ponemos 0 para que no sean utilizadas. Ahora vamos a explicar la parte de cómo se carga esta configuración que hemos hecho en el puerto 2. Nosotros hemos asignado una entrada I2 que va a activar una bobina de flanco, que va a activar el bloque COMREC. Ese se va a encargar de hacer la comunicación del PLC al variador. Entonces en la entrada I1 ponemos el registro inicial, el primer registro que asignamos a la palabra 1. Como lo podemos recordar, está a la salida del primer bloque BLK-Move Word. En CSID, que es una entrada de este bloque, ponemos 0 porque no tenemos módulos de expansión. Eso nos quiere decir que si tuviéramos módulos de expansión deberíamos de poner el número de módulos que tengamos. En este caso no tenemos. Nos vamos a Task. En este caso ponemos 20 porque
vamos a utilizar el puerto 2 para la comunicación del PLC con el variador. Ahora vamos a configurar los parámetros para hacer el arranque con el PLC y el variador. Vemos que aquí en la tabla, en la página 20 del manual, vamos a enviar la trama RTU, Read Force Preset Query, que va a enviar parámetros para setear el variador. En este caso utilizaremos el bloque BLK Move Word desde registro 40, porque en este caso podemos utilizar cualquier dirección de registro. Recordemos que tenemos el número de registro hasta 65.520, desde 1 hasta 65.520. Hemos decidido utilizar el registro 40 para hacer estas configuraciones. En IN1 nuevamente ponemos por defecto 0, que se va a encargar de hacer el diagnóstico de la comunicación. En IN2 empezamos recién nuestra configuración según la tabla, con la palabra 1. Ponemos, como nos indica, 7. En IN3 ponemos 0 para la palabra 2. En la palabra 3 nos vamos a la página 9, que va a ser el Status Word Memory Tab, el tipo de memoria para ver el estado. Entonces vamos a utilizar 8 para el tipo de memoria que van a ser registros. Volvemos a la página 20 con la palabra 4, que va a ser puesta en la entrada IN5. En este caso ponemos 39. ¿Por qué? Porque va a ser el registro que ponemos en la salida del bloque menos 1, como nos indica la tabla. Entonces ponemos 39. Nos vamos ahora a la palabra 5. 0 ponemos por defecto. Igualmente en la palabra 6, que va a ser IN6 respectivamente e IN7. Continuamos con otro bloque BLK Move Word, debido a que no nos alcanzaron el número de entradas. La palabra 7 nos indica que debemos poner 8002, que es el número de comando que nos indica para enviar la trama. Vale recalcar que en la salida ponemos el registro 47 sumado a los anteriores, ¿no? Ahora en la entrada IN2 ponemos la palabra 8, que puede, en este caso la tabla nos indica que puede ser de 0 a 247. Vamos a poner 1 porque así hemos configurado nuestro drive. En la entrada IN3 vamos a configurar la palabra 9. Nos envía a ver una tabla que está abajo. Entonces voy a ver la tabla que está abajo de la palabra 9 y vamos a utilizar en este caso múltiples salidas forzadas. Por eso voy a utilizar 15 y es el número que voy a poner en la entrada IN3. En la entrada IN4 voy a poner 1, que va a ser la configuración de la palabra 10. Nos indica que va a ser la dirección del dato RTU de la bobina 1. En la palabra 11 vamos a poner 16 en la entrada IN5. 16 va a ser hasta el número de bobinas donde voy a configurar. O sea, desde la 1 hasta la 16 voy a configurar para arranque. Ya veremos luego que va a ser de la 16 a la 32 para configurar velocidad, pero eso lo indicaremos en unos minutos. Ahora, en la entrada IN6 voy a configurar la palabra 12, que me indica, veamos la página de abajo. En esta tabla
vamos a utilizar tipo de memorias discretas M, y me indica que debo de colocar 76 en la entrada IN6 para configurar la palabra 12. La palabra 13 vamos a utilizar desde el registro 100 en memoria, en tipo de bobina, desde la bobina 100 en adelante. Ahora parametrizaremos las bobinas para arranques de la 1 al 16 de acuerdo al manual del AF60LP Drive. En ese manual encontraremos esta tabla, que es, como hemos venido configurando, nos indica que el drive trabaja con bobinas, y aquí están las características de las bobinas 1 a la 16. Entonces, para que el Proficis entienda estas configuraciones, debemos colocar estos bloques MoveBool, que van a hacer, digamos, la conversión, y va a entender qué es lo que le vamos a querer enviar. Todas las configuraciones antes hechas. Entonces, vemos que en la bobina 1 ponemos por referencia y por defecto referencia interna en el bit menos significativo 0. Y asimismo hemos configurado y hecho de bobina a bobina para la bobina 2, para la bobina 3 y así sucesivamente hasta la 16, configurando en las entradas todos 1, excepto en la bobina 1 y en la bobina 9, que hemos puesto 0, que como podemos ver nos indica referencia interna, menos significativo y sin velocidad fija. O sea, no vamos a utilizar una velocidad fija. Bueno, y una vez hecho todo eso, esas configuraciones y esas conversiones con el MoveBool, vamos a la parametrización, que es muy parecida a lo que hemos hecho con el arranque, pero en este caso vamos a utilizar de la bobina 17 a la 32. Por eso en este caso hemos puesto 16, que va a ser hasta el número de bobinas donde vamos a llegar. Sumado eso llegará a 32. Igualmente las configuraciones son las mismas o parecidas a la anterior, o análogas, perdón. En este caso el, el- el- el espacio de memoria que hemos utilizado es desde el 117. Eso queda a criterio de quien vaya a programar. Ahora hemos hecho lo mismo para el arranque. Lo vamos a hacer de bobina a bobina, por eso colocamos para las bobinas de la 17 a la 32 cada una su respectivo bloque MoveBool, que va a llevar los parámetros de diferentes tipos de velocidad. Entonces, como vemos, ya hemos hecho todas esas configuraciones. Ahora con i3 vamos a cargar los parámetros de arranque de las bobinas de la 1 a la 16. Eso recordemos que lo hacemos con el bloque comrec. Entonces asignamos, obviamente ya tenemos las mismas configuraciones, no tenemos módulos de expansión, tenemos el puerto 2, etcétera. Igualmente hacemos la carga de los parámetros de velocidad de la bobina del 17 a la 32 con i4. Entonces las configuraciones son las mismas a la anterior. Ahora vamos a ver si nos funciona todo este código a ver si podemos lograr arrancar el drive desde el PLC. Ahora vamos a explicar todo nuestro hardware que hemos utilizado para este proyecto. Como vemos, tenemos aquí el General Electric Fanuc Versamax Nano Micro PLC. Este PLC tiene 23 puntos.
Quiere decir que tiene 13 entradas discretas y 10 salidas discretas. Y también tiene su adaptador para 3 entradas analógicas y salidas analógicas. Bueno, como observamos, hemos utilizado el puerto 1 para nuestra comunicación con el Proficy, que es el que le va a cargar lo que hemos programado al procesador del PLC. Y el puerto 2, que es el que se va a utilizar para hacer la comunicación vía Modbus RTU, utilizando como medio físico el medio físico RS485. Desde el puerto 2, que es un DB9 de 15 pines, va por este cable al DB9 de 9 pines. Bueno, una vez cargado nuestro programa, y aquí en este caso ya lo tenemos cargado, con este rayito nos comunicamos al PLC, y con este que ya está deseleccionado porque ya lo hemos hecho, se carga todo el programa. Una vez ya cargado este programa, nos vamos al activar I1. Activamos I1, le damos el flanco, luego I2, que se encarga de enviar la trama, e I3, que es la velocidad. Y como se puede observar, el motor ha arrancado. Podemos ver cómo tenemos de velocidad, tenemos de frecuencia 10.7. Esto es algo que podemos variar con el bloque de bobinas en el Data Watch. Ahora, nosotros vamos a variar la velocidad. Vamos a variar la velocidad. Vamos a la bobina 120, 121, 122 y le vamos a cambiar de estado. Vemos en value y ponemos on a algunas bobinas. ¿De qué manera actualizamos estos valores de bobina? Al accionar I4, de acuerdo al programa que tenemos en Proficy. Podemos observar que el motor está yendo a mayor velocidad y ha alcanzado hasta los 50.2 Hz. Ahora vamos a apagarlo, volviendo a poner en estado off todas las bobinas. Vamos a disminuir la velocidad. Recordamos que por el momento no sucede nada porque tenemos que actualizar dándole I4. Una vez estado en estado off las bobinas, vamos a disminuir la velocidad a 0. Actualizamos con I4 y observamos que el motor se ha apagado, mientras que el drive sigue sonando. Pues el drive no está apagado, pero sí el motor. Ahora vamos a aumentar de velocidad. No vamos a ir hasta 50 Hz, vamos a ir a menos frecuencia. Actualizamos y tenemos el motor arrancando a una velocidad reducida de 7.4 Hz. Bueno, entonces eso ha sido todo en esta parte del proyecto. Nos veremos en una próxima ocasión con otros literales.